Listo. Bien, entonces los que tienen sus Biblias pueden abrir en 1 Corintios capítulo 13, disculpen, capítulo 13. Es uno de los capítulos más referenciados, más conocidos del libro de 1 Corintios, de esta carta de Pablo a los hermanos de Corinto, ya que este capítulo habla del amor, ¿no? Entonces, y se han sacado muchos mensajes de este capítulo, pero nosotros vamos a verlo el día de hoy, el capítulo 13, a la luz de todo lo que venimos estudiando a través de los distintos capítulos anteriores, ¿no? Entonces tenemos que recordar el contexto en el que Pablo está dando estos mensajes o está dando estos consejos o estas exhortaciones o respondiendo preguntas, ¿no?, a los hermanos de Corinto, ¿sí? Entonces, estamos todos en el capítulo 13, ¿sí? Capítulo 13, entonces. Pero mira cómo termina el capítulo 12. Es necesario entender, primero ver cómo es que termina el capítulo 12. Capítulo 12, verso 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Si yo hablase en lenguas, y de ahí va a comenzar a hablar ya del amor. Entonces, ¿de qué ha estado hablando Pablo en los capítulos anteriores? A partir del capítulo 12, Pablo comenzó a responder preguntas que tenían que ver en cuanto a los dones espirituales. Y una de las cosas que Pablo les ha dicho es de que es la fuente de estos dones que tenían los hermanos de Corinto, la fuente era ¿quién? Dios, ¿no? Hay diversidad de dones, mas el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, mas el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, mas Dios, quien hace todas las cosas, es el mismo. Y después de eso, en ese mismo capítulo, ¿qué les ha dicho Pablo? Les ha dicho que cada uno de nosotros somos diversos, somos distintos, somos miembros diferentes quizás en función, pero miembros de un mismo cuerpo. No todos somos oreja, no todos somos ojos, no todos somos brazos. Y lo mismo ocurre en la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros tiene dones diferentes, pero cada uno de estos dones son importantes para Dios. Eso no nos hace más que nadie ni menos que otro, ya que si estos dones provienen del mismo Espíritu Santo, es de Dios. Y Dios nos ama a todos por igual, pero nos da distintas funciones, diversas funciones. Y de eso estaba hablando Pablo. ¿Y por qué de pronto Pablo estaba hablando sobre esto? Recordemos un poco el contexto. Corinto, los hermanos de Corinto, de alguna manera, si bien es cierto, habían recibido mucha enseñanza de parte de Pablo, presencial, no por Zoom, sino presencial, ¿ya? Pero al mismo tiempo estaba en un lugar difícil, un lugar complicado, un lugar donde había mucha idolatría, había mucha corrupción, había mucha inmoralidad, había muchas cosas. Negocio también. Era un lugar comercial, era un puerto básicamente. Entonces ellos fueron llamados a hacer luz en medio de ese lugar. Pero al mismo tiempo también había mucha influencia en la cultura dentro de la iglesia de Corinto. En tal sentido de que, por ejemplo, uno de los primeros problemas que Pablo va a exhortar a los hermanos de Corinto es el tema de las divisiones. ¿Se acuerdan, no? El tema de las divisiones. Primeros capítulos nada más, ¿no? Veíamos de que algunos habían tomado partido, porque eso era normal en la ciudad de Corinto. Era normal en la ciudad de Corinto, ya que ellos eran muy influenciados por la cultura griega, ¿no? Y cada quien tenía de pronto su filósofo. Cada quien tenía su escuela, ¿no? Entonces, eso era normal. Cada quien tenía su candidato, por así decirlo, o su ídolo, podríamos decirlo, su pensador, su filósofo. Entonces eso ellos introducen a la iglesia y de pronto comienzan a evaluar la predicación de Pablo, comienzan a evaluar la predicación de Cefas, comienzan a evaluar la predicación de Apolo, y en su inmadurez, no creo que adrede, pero en su inmadurez, porque Pablo por eso los llama carnales. En su inmadurez, ¿qué es lo que sucede? Ellos lo que habían hecho es decir, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolo, y estaban en creando esas divisiones. Finalmente Pablo les dijo, Cristo no está dividido.
¿Qué otra influencia recibieron ellos, los hermanos de Corinto? La influencia de la inmoralidad, ¿se acuerdan? De que se había introducido mucho la inmoralidad y había una persona que incluso estaba dentro de la iglesia y esta persona estaba en una relación con su madrastra o con la esposa de su papá. Eso estaba en Corinto. Entonces, veíamos que también tenían ciertas situaciones como el tema de las comidas consagradas para los ídolos, ¿se acuerdan? Y Pablo también nos ha exhortado en cuanto a eso. Veíamos que tenían ciertas cuestiones también con el ego, ¿no? Con la sabiduría de hombres. Y Pablo les ha dicho, o sea, la sabiduría de hombres es nada frente a la sabiduría que viene de Cristo. Y en ese sentido que se entiende que lo de lo vil y menospreciado nos ha llamado el Señor. También tenían problemas en el tema de la Santa Cena, ¿se acuerdan? Había ciertas divisiones de estratos sociales, de tanto que algunos llevaban su pollo a la brasa de Orozco y otros llevaban su huevito frito y otros no llevaban nada. Y lo que faltaba en Corinto era prácticamente la madurez, ver bien las cosas. Había un problema también en el orden en la iglesia, ¿se acuerdan? Donde de pronto las mujeres estaban tomando un lugar que no les correspondía. Y Pablo valora mucho a la mujer, pero les pone cuál es el orden que Dios ha dado para el hogar y la familia. Y ha hablado que a ambos Dios los ama por igual, pero tenemos funciones distintas. Al igual que los dones, ¿no? Somos diferentes, podemos tener distintos dones, pero eso no nos hace más que otros. Y Pablo estaba poniendo orden de alguna manera a esta iglesia, pero qué bueno, digo en parte, qué bueno que haya sucedido todo esto en Corinto, porque quedó un precedente para las futuras iglesias. ¿Acaso no se puede volver a repetir eso hoy en día? Se podría volver a repetir. Entonces tenemos la palabra de Dios ahí, el consejo de Dios a través de Pablo, de cómo ver cada una de estas situaciones. Había también un tema de no considerar al prójimo, ¿se acuerdan? Dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica, les ha dicho Pablo. En ese sentido, entonces, capítulo 12, Pablo está hablando de los dones. ¿Qué sucedía ahora? Una más para Corinto, para decir una raya más al tigre. Que ellos estaban sobrevalorando ciertos dones, sobre todo el don de lenguas. También el de profecía, pero sobre todo el don de lenguas, porque Pablo le va a dedicar el capítulo 14 a poner claro qué es el don de lenguas y para qué es el don de lenguas. Pero Pablo ha comenzado primero mostrándoles quién es la fuente de este don que Dios da a su iglesia. Es el Espíritu Santo, es Cristo, es Dios mismo. Luego les ha dicho que un don no te hace más que el otro, que todos tenemos distintos dones, somos distintos miembros de un mismo cuerpo. En ese sentido, entonces, mira cómo termina el capítulo 12, lo vamos a leer de nuevo. Procurad, pues, les dice, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y tú dices, total, pastor, ¿no dice que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere? Entonces, ¿por qué yo tengo que procurar un don? ¿Te has preguntado eso? Si el Espíritu Santo es el que reparte como Él quiere, no es por algo que yo haga, de como yo hago mi esfuerzo, entonces Dios dice, parece que a este le voy a dar el don de enseñanza. No es así. Dice que es por gracia y como Él quiere. Es más, nadie podía comprar un don. Nadie se gana un don. Es por gracia. Ya lo ha explicado Pablo todo el capítulo 12. Es más, nadie podía de pronto crear un don y decir, mira, yo durante tantos años de trabajo, instituto bíblico, seminario, he creado tal don. No, porque no vendría de Dios. Sería un esfuerzo de hombres. Pero entonces, ¿por qué Pablo termina diciendo, procurad pues, ¿qué dice? Los dones mejores. Y uno dice, ¿cuál crees que sería el mejor don para ti? ¿El que tú quieres o el que Dios ha dispuesto? El que Dios ha dispuesto. En ese sentido es que Pablo está diciendo, procurad descubrir el don que Dios tiene para ti. O procurar el don que Dios te ha dado. Y en ese sentido vamos a encontrar ese mejor don en el sentido en el que nosotros nos disponemos a la voluntad de Dios y decirle, Señor, ayúdame a descubrir el don que me has dado. Y no tanto orar diciendo, Señor, dame el don que tiene el hermano tal, porque ese don es para el hermano tal. Dios tiene otro don para ti.
¿Me dejo entender? En ese sentido es buscar el mejor don, el que Dios ha dispuesto, no el que yo dispongo o el que yo quiero. Pero Pablo termina ahí diciendo, mas yo os muestro un camino más excelente. Entonces, ¿pero hay algo más excelente que los dones? Y de eso va a hablar Pablo. Va a hacer un contraste en el hecho de tener ciertos dones, pero ¿cómo es que lo tenemos y cómo es que encaminamos esos dones? Recuerda, ¿para qué fueron dados los dones? Para edificar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No es un don, cuando Dios da un don no es para beneficio personal. ¿Te has dado cuenta que cada uno de los dones es para utilidad de alguien más? De tal manera que no vale, de nada vale que yo diga, hermanos, tengo el don de enseñanza, pero no quiero enseñar. Y me estoy enseñando a mí mismo. Hermanos, yo tengo el don de servicio, pero no quiero servir. Hermanos, yo tengo el don de misericordia, pero no soy misericordioso. No tendría ningún sentido. El don que Dios da a su iglesia es para edificación de la iglesia, de los demás miembros. Pero, ¿cómo canalizamos estos dones? De eso va a hablar Pablo. Pues ya le di mucha introducción. Vayamos entonces ahora sí al capítulo 13, al famoso capítulo 13, pero veámoslo a la luz de lo que hemos venido estudiando. Porque de aquí se ha sacado incluso, y a veces se usa también para los matrimonios. El amor, porque habla del amor, pero ¿de qué amor está hablando? Verso 1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como un metal que suena o un címbalo que retiñe. ¿Alguna vez has escuchado por ahí alguien antes, no sé, hoy en día, mi hijito al menos no lo he visto ya, pero a nosotros nos gustaba de niños armar nuestra banda de música? ¿Y sabes qué cogíamos de batería? Imagina, el perolón que tenía mi abuela, ¿no? Entonces, pom, pom, pom. ¿Es agradable? No. Definitivamente que no, ¿no? Cuando Julio César trabaja con metales, pues, ¿no? Y cada vez que prende su micro en los Zooms se escucha todo el pom, pom, apaga, le dicen, ¿no? Entonces, no es agradable, ¿no es cierto? Entonces Pablo está haciendo un contraste y dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales, porque era uno de esos dones justamente del cual va a hablar en el siguiente capítulo, el famoso don de lenguas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o un símbolo que retiñe, algo que no es de agrado, viene a ser algo que no es de beneficio, viene a ser algo que no edifica a nadie, simplemente viene a ser bulla en todo caso. Cuando debería ser una hermosa armonía de edificación, de ánimo, de bendición para alguien más, pero si lo hago sin amor, por el simple hecho que digo que tengo tal don, no es de edificación, y solamente estoy haciendo bulla, está diciendo Pablo, y eso es desagradable, y está haciendo ese contraste, y está hablando del amor, y es interesante porque la Biblia, cuando habla del amor, usa distintas palabras en el alfabeto griego. Por ejemplo, hay ocasiones donde nos habla de que del amor fraternal y usa el vocablo fileo, que viene a ser el amor fraternal. Hay ocasiones donde habla el amor eros, y el amor eros es básicamente el amor de una persona por atracción hacia otra persona. El que hoy en día podríamos decir de relaciones de parejas, ese es el amor eros. Pero la Biblia también nos habla del amor ágape. Cuando tú has escuchado quizás ese versículo famoso, porque de tal manera Dios amó al mundo, está hablando del amor ágape, de ese amor que es característico de Dios, de ese amor sublime, de ese amor incondicional, de ese amor desinteresado, de ese amor está hablando y en ese consiste el amor de Dios, y en ese sentido es que nosotros entendemos también. Ese amor no queda solamente en decir porque de tal manera amó Dios al mundo, sino que dice que lo llevó a entregar a su Hijo unigénito. Ese es el amor ágape que viene de parte de Dios. Y cuando aquí Pablo está usando la palabra amor, está usando ese mismo vocablo, ágape. De tal manera que eso no es exclusividad de Dios. Que Dios nos ama con ese amor ágape, eso es cierto, un amor puro, un amor sublime, un amor incondicional, un amor que lo sufrió todo en la cruz, pero al mismo tiempo ese mismo Dios que nos amó de esa manera,
dice, nos capacita para amar de la misma manera. Quizás no lo vamos a igualar, pero a eso debemos de apuntar, a amar a la manera de Dios. No como un amor eros. Un amor eros es cuando hay una atracción entre una persona, cuando hacen química, como se dice. No, las personas no amamos eros a todo el mundo, ¿no? De ahí viene erótico, por ejemplo, la palabra erótico. Tiene que ver. Fileo, ¿no? Hay un amor que es a nivel de familia, tu amigo, tu pata, tu causa, ¿no? Hermandad, de hermandad. Fileo, no es malo ese amor. El amor eros tampoco es malo en el fondo. Pero no resume del amor que Dios demanda de cada uno de nosotros como cristianos. El amor que Dios espera que nosotros reflejemos es ese mismo amor con el que Él nos ha amado. No puedo amar si no primero no he sido amado por Dios. ¿No hemos escuchado eso? Pero si he sido amado por Dios y he comprendido el amor de Dios, entonces estoy en la capacidad de amar a mi prójimo a la manera de Dios. Y Jesús lo desarrolló excelentemente, contundentemente, ese tipo de amor. En ese sentido podemos comprender muchas cosas, muchas acciones que hizo Jesús, aun cuando lo estaban abofetando, aun cuando lo estaban castigando. Otro hombre que amó a la manera de Jesús fue Esteban. Aun cuando lo estaban apedreando, ¿qué decía él? Perdónalos. Es un amor que perdona el agravio, ¿te das cuenta? De esa misma manera amó Pablo también. De esa misma manera amaron los primeros discípulos cuando estuvieron dispuestos a ir a la cárcel por amor a las personas a quienes ellos estaban predicando. Ahora, nosotros, siglo XXI, ¿seremos llamados a amar con ese mismo amor con el que amaron los primeros cristianos? Sí. Que no se esté haciendo es distinto. Que no parezca es otra historia. Pero la Biblia nos demanda que amemos de esa manera. Entonces Pablo le está diciendo, mira, hermanos de Corinto, ustedes han sido enriquecidos por muchos dones. Eso lo dijo en el capítulo 1. Han sido enriquecidos por muchos dones. Pero de nada vale, porque va a ser como una olla que suena nada más, bulla nada más. Y así no es. En nuestros tiempos, ¿qué les diría Pablo? Si haces esto, aquello, pero sin amor es pura finta, le diría. En nuestros tiempos. Bueno, a mi manera, es pura finta. Entonces, pero mira, ¿qué dice el verso 2? Dice el verso 2. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia y tuviese toda la fe, si tuviese, o sea, en el caso que tuviese, ¿qué cosa? Profecía, el don de profecía, tuviese todos los misterios, toda la ciencia, el don de ciencia, ¿acuerdan? ¿No? O de conocimiento también, y tuviese toda la fe, el don de fe. Hablamos de que hay hombres de fe, ¿se acuerdan? Les hablé de George Mueller, ¿no? O sea, hombres de fe. Y hoy en día también podemos ver hombres de fe que siempre están dando esos pasos de fe. De tal manera que trasladase los montes. Entonces Pablo está haciendo aquí una alegoría, ¿no? Diciendo, imagina que tu fe fuese de tal manera que tú trasladas un monte de un lugar a otro. Es decir, haces cosas increíbles, ¿no? Pero ¿qué dice? Y no tengo amor, nada soy. A los ojos de Dios, nada es. ¿Por qué? Porque puedo hacer todo esto con otra motivación. Puedo dizque dar profecías, dizque dar sabiduría, dizque tener fe y aparentar todo, pero a los ojos de Dios no hay engaño. Él todo lo ve, Él ve lo profundo, aún las intenciones de nuestro corazón. De tal manera que a los ojos de Dios nada soy. ¿Te has puesto a pensar en algún momento en eso, no? Porque a veces nosotros tenemos un conocimiento de Cristo como el siervo sufriente, yendo a la cruz a morir por nosotros, el que nos ama, el que de pronto, el pastor que va a dar su vida por la oveja que se perdió, ¿no? Entonces, y es cierto, los evangelios nos muestran a Jesús así. El que soporta la ofensa y da la otra mejilla, ese es Jesús, el que sana la oreja, todo. Pero muchos de nosotros quizás no hemos visto a este mismo Jesucristo, pero glorificado en el libro de Apocalipsis. Y cuando lo vemos glorificado, créeme,
que es la otra cara de la moneda. No en el sentido de que Él sea malo, sino que Él va a venir como juez justo. Sus ojos dicen como llamas de fuego, en el sentido de que Él lo escudriña todo. Que ante Él no hay engaño. Que ante Él no va a haber alguien que diga, yo pequé poquito. Es decir, ¿fuiste justificado por tu fe en Cristo o no fuiste? Y los que han estudiado Apocalipsis, ¿no? Hemos oído cómo vienen los juicios de parte de Dios. Y a veces se tiene miedo al anticristo, al falso profeta, pero Dios lo va a permitir en su juicio. Finalmente es Jesús el que está abriendo los sellos. Y a veces ignoramos eso y pensamos que Jesús es bueno, ¿no? O sea, no creo que haya infierno, ¿no? Porque Jesús es buenito. Es bueno, pero es justo. Es misericordioso, pero es santo. Y cuando nos ponemos a pensar en esos atributos de Dios, de pronto debemos entender que ante Él no hay engaño. ¿Cuánta razón tiene Salomón en su Proverbios 1:7 cuando dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová? No en el sentido de tenerle miedo a Dios, en el sentido de tenerlo en cuenta, en el sentido de conocerlo y considerarlo en nuestras decisiones que tomamos. Es el vivir sabiamente, entendiendo que hay un Dios que todo lo está viendo. Pero ese mismo Dios es el Dios de misericordia que nos ha abierto las puertas y dice, cree en mi Hijo y aunque estés muerto, vivirás. Amén. Volviendo al tema entonces, aquí está diciéndonos, ¿no? De que podemos hacer muchas cosas, pero si no es con un verdadero amor ágape, que más adelante lo va a definir un poco, o va a dar ciertas descripciones, ahorita lo que está hablando básicamente está hablando de la supremacía del amor o de la importancia del amor. Pero a partir del verso 4 vamos a ver ciertas descripciones de ese amor. Pero entonces ya les he adelantado un poco, está hablando de ese amor ágape, que comienza no con un sentimiento, sino con una decisión. Créeme que el amor ágape no depende de un sentimiento. Porque el sentimiento depende del corazón, y el corazón que dice la Biblia es engañoso. A veces siento que lo amo y a veces siento que ya no lo amo. Ese es un amor eros quizás. Fileo, amo a mis choches, pues no, a los que me caen bien, pero a los que no me caen bien no los amo. Ese es un amor fileo, fraternal. Pero el amor ágape dice, de tal manera amó Dios al mundo, y en ese mundo estaba el premio Nobel de la Paz y estaba el peor de los delincuentes. Entonces ese amor nació en el corazón de Dios por una decisión que Dios tomó, no porque Dios sintió amarnos. Porque si se tratara de sentimientos, ¿tú sentirías amar a alguien que te hace una agravio? ¿A alguien que iba a negar a tu hijo? No, Dios decidió amarnos. Y de esa misma manera también demanda de nosotros de que amemos al prójimo. En los evangelios Jesús dijo, ¿no? Un mandamiento nuevo os doy, que améis a vuestros enemigos. Y eso es cosa seria, no es fácil, pero cuando comprendemos el amor de Dios, eso es posible, y una manera de amar, por ejemplo, es perdonar. No necesariamente está diciendo que, babe, sé choche nuevamente con esa persona, no, pero el solo hecho de perdonar ya es una acción que está hablando del amor que tienes incluso por tu enemigo. Y Jesús dijo todavía, ¿no? ¿Qué de excelente tenemos, pues? ¿Acaso los no creyentes o los paganos también no se aman entre ellos? Entonces, el cristiano también decir, no, sí, yo amo a los cristianos. ¿Y qué de excelente tiene eso? Dijo Jesús. Ahí en ese sentido dijo, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué cosa? Que améis a vuestros enemigos. Ese es el amor ágape, que es posible solamente cuando comprendemos el amor de Dios. De lo contrario, no va a ser posible. No hay ser humano que pueda decir, yo amo así a la manera de Dios, aunque no creo en el amor de Dios. No. Pero si yo he creído y he comprendido el amor de Dios, estoy en la capacidad de poder amar a la manera de Dios. Quizás no a la perfección, pero al menos estar en ese camino. ¿Amén? Entonces mira lo que dice el verso 3. Va a seguir hablando sobre la importancia de este amor. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Diciembre, vamos a ver chocolatada por todo lado. Bueno, la chocolatada anterior ha sido mejor porque estaba cerca de elecciones, ahora ya no hay elecciones.
Entonces esta chocolatada va a ser más, créeme, o sea, a nivel sociedad, la chocolatada anterior ha sido mucho mejor que esta, porque la anterior estaban cercas a elecciones. Esto lo entiendes, ¿no? De que también el inconverso tiene su corazón buenito, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Generoso. Pero ¿cuál es la finalidad? En algunos casos es un voto, por ejemplo. Quizás no todos, pero siempre hay una motivación. A veces es de hacerte un nombre, por ejemplo. O a veces es incluso, ¿no? Si yo hago esto, Dios me va a recompensar. Y como que estoy un pasito más cerca del cielo. Equivocadamente, quizás no maquinado, pero en ignorancia de la palabra de Dios, aún el inconverso muchas veces hace obras de caridad, pero no a la manera de Dios. ¿Me dejo entender? Bajo otra finalidad, reconocimiento, conveniencia, ¿no? Política, fama, selfies, no sé, o sea, pero también lo hacen. O sea, pero, ¿qué está diciendo la Biblia? Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entre eso está mal, no está mal. O sea, no está mal ser generosos. Somos llamados a ser generosos. La pregunta es, ¿pero cuál es la finalidad cuando lo hago? ¿Que me aplaudan? ¿Que me digan gracias? ¿Que nuestro nombre salga en portadas y digan qué bueno que fue el vecino tal? Si es bajo esa motivación, entonces estoy comprando esos beneficios con esa disque calidad. ¿Me puedo entender? Mientras que Pablo dice, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, hay mucha gente que se autoflagela y hace tantos sacrificios, pero sin amor, solamente para decir, oye, mira cuánto sufrió. Su motivación es otra. Pablo dice, y no tengo amor, de nada me sirve. De tal manera que los corintianos creo que esto tienen que tenerlo claro. Y los primeros cristianos lo tuvieron claro. Muchos de ellos, escúchame, a través de la historia de la iglesia hay muchos mártires. Pero mártires no les hizo el solo hecho de decir de que murió. Mártires les hace el hecho de que ellos murieron testificando. Y por testificar del amor de Dios les costó la vida. Eso los hace mártires. Testigos de Cristo que dieron su vida por testificar el mensaje. Es distinto a simplemente morir. ¿Me van a entender? En el cristianismo fue así. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Ahora mismo, ¿no? Porque él ha anunciado. Vamos a hacer el festival de Navidad tanto para los kids y teens aquí en Naranjos y vamos a hacer también para la Misión 41. La pregunta es, pero como iglesia, ¿cuál es la finalidad? Realmente porque hemos comprendido el amor de Dios y sabemos que a través de este festival lo que hacemos es bendecir a los niños, sí, pero también, ¿qué cosa? Llevar su palabra. Si solo es bendecir y darles juguetes, créeme, hay otras personas que van a dar un mejor juguete. Pero la finalidad siempre ha sido, ¿qué cosa? Llevar la palabra de Dios, que ellos comprendan del amor de Dios. Amén. Entonces, continúa. Entonces, después de haber hablado de la importancia del amor, Pablo, de cómo ejercer ese don que Dios les ha dado. Cuando habla de caridad, está hablando del don de repartir, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablemos las semanas pasadas del don de repartir? El don de repartir son aquellas personas que están dispuestas muchas veces a desprenderse de lo suyo y identifican rápidamente una necesidad y lo dan. No todos tenemos ese don quizás, pero todos somos llamados a ser generosos. Pero estas personas lo hacen con naturalidad porque tienen ese don de parte de Dios. Pero si eso lo ejercen para de pronto hacerse de un hombre, para de pronto recibir, decir, me tienes que dar las gracias, aunque hay que darle las gracias, pero si hacen bajo esa motivación, créeme que no están ejerciendo bien su don. Conocemos hermanos que enseñan muy bien la palabra de Dios. David Troncoso, ayer estuvo dando el estudio bíblico. Si él diese esos estudios para que le digan, gracias David, palmas, estaría ejerciendo mal su don. Amén. Es interesante porque una de las cosas que Jesús le preguntó a Pedro, ¿se acuerdan de Pedro, no? De la Biblia. Pedro, el que negó 3 veces a Jesús y toda la cuestión, ¿no?
Jesús murió, Jesús resucitó y luego Pedro dice estaba en su barca, ¿no? En el mar ahí, pescando, no le salía nada bien porque mira, él se había entregado a Jesús, era su discípulo y Jesús le dijo, ahora te voy a hacer pescador ¿de qué? De hombres. De hombres, ¿no? Pero ante la muerte de Jesús y él habiéndolo negado, ¿no? Pedro retoma, por así decir, su antigua chamba, se va a pescar. Y de pronto decepcionado consigo mismo, no porque Jesús lo haya tachado, y Jesús más bien va en busca de Pedro. Y Jesús, una de las cosas que le pregunta a Pedro, si Pedro estaba en la barca, vio que el maestro estaba en la orilla, dijo, esa voz la reconozco. Pedro se puso su vestidura, se fue, y de pronto Jesús estaba haciendo pescadito frito ahí, y Pedro se acerca, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dice? ¿Me entiendes? ¿Sabes cuál es tu don? ¿Tienes fe? ¿Tienes don de ciencia? ¿Qué le dice? ¿Qué le pregunta a Pedro? ¿Me amas? Porque al fin de cuentas lo que Jesús nos va a preguntar es eso, ¿me amas? No va a decir, oye, ¿te aprendiste la Biblia de Génesis? Aunque es importante. No te va a decir, oye, ¿leíste la Biblia? Sino que lo va a resumir con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Me amas? No tanto entendiste, sino ¿me amas? Y le preguntó 3 veces para que Pedro se dé cuenta de las implicancias de esta palabra, ¿me amas? Ahora, no es tan solo de decir, sí, Jesús, te amo, ¿no? Porque ahí viene el otro versículo donde Jesús dice, el que me ama, ¿qué? Guarda mi palabra. El que me ama, no dice lee mi palabra. No dice obedece por obedecer, porque eso también es fácil, puedo obedecer renegando. Cuando dice guarda, ya lo hemos explicado en los devocionales, es atesora, valora a tal punto que se goza en practicarlo. ¿Te das cuenta? Gran diferencia, ¿no? O sea, si solo fuese leer, no tiene sentido. Y no lo obedezco, no tiene sentido. Y si lo obedezco pero renegando, tampoco tiene sentido. Sino es leerlo, comprenderlo, oírlo, atesorarlo de tal manera que me lleva a cumplirlo. Eso es. El que realmente ama a Dios, dice, guarda su palabra. Amén. Volvemos entonces al verso 4. Ahora mira lo que dice. Va a dar cierta descripción. No es la definición del todo, ¿ya? La definición del amor de Dios es Cristo para mí, o sea, personificado ahí, su sacrificio. Pero aquí va a dar ciertas descripciones de ese amor de Dios y con el que debemos de amar nosotros. Verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Una de las primeras palabras que dice que el amor es sufrido. La palabra sufrido quizás hoy en día tiene otra connotación, ¿no? Sufre pero no sufre, ¿no? O quizás ya está más inclinado al masoquismo, por así decirlo, ¿no? Pero aquí en el griego básicamente significa el amor es paciente o es de soporte. Soporta todo tipo de momento o situación de aflicción en ese sentido. No es que se deja maltratar por el otro y entonces voy a sufre, pero no, está dispuesto a sufrir las circunstancias difíciles por amor a su prójimo. No es que soporte el agravio de su prójimo y sigue pegándome, no es en ese sentido, sino es que está dispuesto a sufrir, ¿qué cosa? El momento difícil por amor a su prójimo. ¿No lo hizo Jesús por nosotros? Estuvo dispuesto a sufrir el agravio por amor a nosotros. Hebreos lo dice claramente, ¿no? Puesto los ojos, dice, el gozo delante de él menospreció la cruz. Prefirió el gozo de ver tu vida cambiada antes de zafarse de la cruz, por así decirlo. Y dijo, bueno, prefiero pasar por la cruz, por amor a la humanidad, por amor a ti. Entonces, en ese sentido, ¿no? También dice, es benigno. La palabra benigno es bondadoso, servicial, es de beneficio para alguien más. Ese es el amor. Ese es el amor con el que Dios nos ha amado y ese es el amor con el que nosotros debemos de amar ¿a quién? Al prójimo. Con un amor servicial, con un amor bondadoso, con un amor que busca el bienestar del otro.
difícil de cumplir en algunas circunstancias y con ciertos individuos, ¿no es cierto? Pero seamos sinceros. Pero ahí es donde debemos entender que es una decisión, no un sentimiento. Porque si fuese un sentimiento, créeme, no pasamos. O sea, no lo vamos a cumplir porque ganas no vamos a tener. Pero en el sentido de que es una decisión, pero no una decisión a ciegas, sino una decisión con entendimiento, cómo es que Dios sí me ha amado a mí de esa manera. Así como yo os he amado, ama a tu prójimo. En resumen. Luego dice, el amor, dice, no tiene envidia, ¿no? La envidia es un pecado que amarga el corazón. Hay ciertos pecados, por así decirlo, que traen cierto regocijo o satisfacción a la carne. Por ejemplo, a algunos les gusta quizás el licor. Es pecado emborracharse, de eso le trae satisfacción, ¿no? Otro quizás le gusta, ¿qué cosa? Pues no sé, el adulterio. Es pecado, está mal, pero le trae satisfacción. Pero la envidia es un pecado bien curioso, porque trae amargura al corazón. ¿Has envidiado alguna vez? Seamos sinceros. ¿Qué trae? ¿Gozo? Ah, qué chévere, que es envidiar, pastor. Por eso caí en esa tentación. Alguna vez he dicho, ¿no? Por eso caí en esa tentación, que el diablo me dijo envidia, entonces yo me sentí bien, ¿no? O sea, es un pecado que está ahí. Todo, o sea, pero que no debe de estar ahí en el cristiano. Porque el amor que dice no es envidioso. O sea, debemos entender eso, ¿no? Por envidia, Caín mató ¿a quién? A ver, por envidia. Por envidia, José fue vendido por sus hermanos. Por envidia. Entonces, la envidia realmente, o sea, es malo. Y cuánta razón cuando dice, ¿no? Que el amor, dice, no tiene envidia. ¿Qué más dice? El amor no es jactancioso, no se envanece, ¿no? ¿Alguna vez has sacado jactancia de los logros tuyos? Seamos sinceros, sí, a veces, ¿no? Como que se nos quiere inflar el pecho, ¿no? Cuando alguien dice, yo les voy a contar algo, ¿no? Una lucha que tengo, ¿no? Profe, ¿cómo sabe usted la física, la química? Y como que mi pechito se quiere ver, una mirada de Sophie me hace volver al toque, ¿no? A pisar tierra. No sé si alguna vez, ¿no? Porque como que nos queremos de pronto jactar, ¿no? Y la jactancia no es nada bueno. El envanecerse tampoco. Cuando de pronto hablan de nuestros hijos, nos gusta, ¿no? Como que de pronto, ¡ay! La jactancia, bueno. Entonces, pero ¿qué hay si de pronto le va bien al hijo ajeno? Al que competía con tu hijo. ¿También te gozas? Dice que el amor no es jactancioso. No tiene envidia. También me gozo. ¿Qué hay cuando le va bien al hermano o a la hermana? Debemos de gozarnos, ¿no? Y a eso nos anima la Biblia. A gozarnos de los logros de nuestros hermanos. Entonces ya vamos evaluando de un poco cómo está nuestro amor, ¿no? Al prójimo. El tema, por ejemplo, de jactancioso de alguna manera se evidencia más por nuestras palabras, por nuestro semblante. Pero dice no se envanece también. Ese envanece a veces es más caleta, ¿no? Porque podemos tener un perfil de disque humildes, ¿no? Gracias, pastor, no, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero por dentro estás ahí, tengamos cuidado. Gracias, hermano, porque me ayudó en esto, aquello. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, hermana Luz, porque vino y hizo la limpieza, todo. Gracias, Alexander, por haber lavado las sillas. Es algo que tenemos que aprender a manejarlo, porque es una de las tentaciones, créeme, más caletas, como se suele decir, ¿no? Más disimuladas que se pueden meter. Pero el que realmente ama a Dios y al prójimo no debe de buscar eso. Tampoco va a evitar que de pronto le den las gracias, le den la obra, de eso, pero hay que saber canalizar eso, porque recuerda, el amor de Dios dice, no es jactancioso. ¿Te imaginas a Jesús, chicos, mira cómo carga la cruz? No, pues no, o sea, no lo hizo por exhibicionismo.
Y cómo nosotros podemos hacer las cosas para Dios, dice que para Dios, con exhibicionismo. Es una de las cosas que toda iglesia y todo creyente tiene que tenerlo claro, porque créeme, es una de las tentaciones más disimuladas que se pueden meter a nuestro corazón. Quizás, lo he dicho en algún momento, quizás ya no es un vaso de cerveza, quizás ya no es algo así como adulterio, robo, quizás no es eso, pero puede ser la jactancia, puede ser el orgullo, puede ser la envidia que esté metiéndose ahí. Y recuerda, el amor de Dios no es así. Amén. Verso 5 dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el amor con el que Pablo está diciendo a los hermanos de Corinto, con el que ellos deben de amar. O sea, Pablo les está escribiendo a Corinto, no está diciendo, ¿saben qué, chicos? Dios los ama así y ya. No. Es con estas características con las que ellos deben de ejercer los dones que Dios le ha dado. Es con este camino con el que ellos deben de desarrollar su ministerio. ¿Cómo? No hace nada indebido. Hay una frase en el mundo, dice, ¿no? Como que tiene que ver con el fin y los medios, ¿cómo se llama? El fin justifica los medios, ¿no? O sea, la típica. Hice lo malo, pero para el bien de alguien más. O sea, pero dice que el amor verdadero. Jesús no es que hizo algo malo para tu bien. Todo lo que Él hizo fue justo y agradable a los ojos de Dios. Y todo lo que Jesús demanda de su iglesia, del cristiano, es lo mismo. De que hagamos las cosas para la gloria de Él. O el típico dice que ladrón, bueno, no, robo a los esos para dar a los pobres. No, eso no es un pensamiento cristiano. Dice, no hace nada indebido. O la típica propuesta que hace el jovencito a la jovencita cuando están en etapa de enamoramiento: dame la prueba de amor. Si me amas, entonces tienes que aceptarme sus peticiones. ¿Será así? Dice que el amor no hace nada indebido. Y eso es algo que debemos recordar. El amor, es que lo hice por amor, pero no puedes, no eres llamado a hacer algo indebido. Es que yo amo, imaginemos, ¿no? Sofía dice, Anderson, pues yo quiero, no sé, imagínate, ¿qué quieres? No sé, ¿no? Tal ropa ahí, he visto en precio 1, y está bonito. ¿Qué tal si te lo sacas despacito, hermano? Pues si me amas, lo tienes que hacer. Es un caso extremo, ¿no? Pero vamos para ilustrar un poco. ¿Estaría bien? Definitivamente que no. Pero a veces pasa esas cositas por la mente de los cristianos, ¿no? Dice, pero es por un bien, ten cuidado. El amor, dice, no hace nada indebido. No busca su propio beneficio, no busca lo suyo, no busca su propia satisfacción, no se irrita, no guarda rencor. Todo esto bien es contrario al amor. El irritarse, el guardar rencor, el buscar lo suyo. ¿Jesús buscó lo suyo cuando fue a la cruz? ¿O se despojó más bien? Hizo lo contrario. Entregó su vida por nosotros. Por la muerte de uno, todos los que hemos creído en Él ahora podemos ser salvos. No buscó lo suyo. Entonces, en ese sentido también ahora nos manda a nosotros a amar de esa manera al prójimo, a la familia, a nuestros hijos, a tu esposa, a tu esposo, incluso a ese vecino que quizás como que no te cae, o a ese compañero de trabajo. Justamente ahí es donde el Señor te dice, ámalo a la manera como yo te he amado. Verso 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Entonces, el amor nos hace objetivos, en el sentido de que no subjetivos. Hoy en día, la verdad, más gobierna el subjetivismo que el objetivismo. ¿Qué es subjetivismo? Que si mi hijo lo hace, no está tan mal. Pero si lo hace el hijo ajeno, qué mal que está. ¿Has visto? Si alguien cercano a mí lo hace, no está tan mal. Pero si lo hace el vecino o el extraño, qué mal que está. ¿Cómo puede hacer así? ¿Cómo puede actuar? Y de pronto nos ponemos en un rol de juez y juzgamos. Pero si uno de los nuestros hace esa injusticia, por así llamarlo, o ese error, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo hace Dios con nosotros cuando caminamos mal? Dice que porque nos ama, nos ha tomado como hijos. ¿Y porque nos ama qué?
nos disciplina, nos corrige. Con ese mismo amor somos llamados a amar los padres a nuestros hijos, por ejemplo. Un amor que si identificamos algo que no está bien, tenemos que corregirlo en el amor. Ese es el verdadero amor, que no apaña, sino que es amor que corrige, pero para lo bueno, para lo correcto. Y dice, el amor, dice, no se goza de la injusticia. ¿Me dejo entender? O sea, no se goza. De que dice, más se goza de la verdad. Siempre va a primar la verdad. ¿Y quién determina la verdad? La determina Dios. En ese sentido, entonces, nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que ser sometidos a la verdad de la palabra de Dios. Y a veces es duro, créeme. A veces es duro. Nosotros enseñamos a muchos niños de distintos niveles, primaria y secundaria, y a veces los corregimos, ¿no? Mira, no hiciste tu tarea, no hiciste tu trabajo, y te doy una nueva oportunidad y todo. Y cuando mi hija no lo hace, ¿cómo creen que lo dice? Oh, no importa, hijita, no, ella sabe. Ella sabe cómo es que nuestra corrección, ¿no? Me haces la tarea y ahí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es por su bien, y los que son padres lo comprenden, ¿no? Porque es por su bien. Esa es la disciplina, ¿no? O sea, esa es la disciplina en el buen sentido. Bien, luego dice, verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Vuelvo a recalcar. Muchas veces este texto se ha tergiversado y se ha llevado a un masoquismo, en el que la persona está siendo agraviada, quizás físicamente, emocionalmente, psicológicamente, y de pronto el que está agraviando le saca este verso y le dice, ¿sabes qué? El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, sopórtame. ¿Será así? No está hablando de eso. Sino está hablando en el contexto nuevamente de que cuando yo estoy ejerciendo mis dones, estoy sirviendo al Señor, Dios me está demandando amar al prójimo. En ese sentido estoy dispuesto incluso a sufrir ciertas situaciones de adversidad como sufrieron los primeros cristianos por amor del Evangelio y por amor a esas personas que estaban recibiendo el mensaje del Evangelio. Y en ese sentido estoy dispuesto a soportarlo, a creer y tener mi esperanza puesta en el Señor de que Él va a recompensar. En ese sentido, no en el sentido de que seamos masoquistas. Entonces, cuando dice todo lo espera, o sea, es con la expectativa de que Dios va a hacer las cosas, de que Dios va a suplir mis necesidades, aun si fuese agraviado por ayudar o por amar al prójimo. Finalmente Dios va a ser justo y Dios va a recompensar. Y vivo con la esperanza, con la expectativa que Cristo viene pronto en ese sentido. Mientras tanto, soy llamado a servirle con amor. ¿A quién? Al prójimo, al creyente y al no creyente. O sea, y esa es la finalidad de que todo lo espera. Espera finalmente ¿en quién? En Dios. No espera un vacío, en un vacío en el sentido de decir, bueno, pues algún día se me hará justicia. No, espera con esa expectativa de que Dios es un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios que provee aún en medio de esa circunstancia difícil. Por ende, yo voy a seguir sirviéndole y amando a la iglesia a la manera de Dios. En ese sentido. Verso 8. Ahora a partir del verso 8 lo que va a hablar es la permanencia del amor. Del verso 1 al 3 ha hablado de la importancia del amor. Del verso 4 al 7 ha hablado descripciones en cuanto a este amor. Pero ahora va a hablar de la permanencia de este amor. ¿Será solo por un instante? ¿Solo será a cierta edad? ¿O será siempre? Mira lo que dice. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y está haciendo mención de algunos cuantos dones, ¿te das cuenta? Está diciendo que estos dones en algún momento van a acabar. Y tú dices, ¿qué? ¿Va a llegar un momento donde la iglesia ya no tendrá estos dones? Déjame decirte que sí. ¿Por qué? Porque estos dones, ¿para qué son? Para edificación de la iglesia. Pero llegará un momento en el que estaremos con el Señor cara a cara, donde ya no voy a requerir fe porque lo voy a tener frente a mí. Donde ya no voy a requerir sanidad porque con Él no hay enfermedad.
donde no voy a requerir quizás el don de lenguas, el de enseñanza y todo aquello, porque Él será todo y estaré en su presencia. Llegará ese momento. Y lo único que voy a percibir en ese momento es su amor. Y se dice, ¿qué percibes? El amor de Dios, porque estoy aquí en su presencia. Y en ese sentido Pablo dice, el amor nunca deja de ser, porque el amor es Dios, Él es la fuente del amor. Pero mientras tanto ha dejado profecía, ha dejado el hablar en lenguas, ha dejado la palabra de ciencia, todo eso, para edificación de su iglesia, que todavía sigue siendo imperfecta, porque somos imperfectos. Y estamos siendo edificados, pero llegará un momento en el que ya no habrá imperfección y estaremos con Él cuando hayamos ido juntamente con Él, cuando haya venido por segunda vez. Y luego dice, mira, Pablo sigue desarrollando, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, dice Pablo. Pablo dice, lo poco que conocemos, eso es lo que anunciamos. Lo que les fue revelada, es decir, la palabra de Dios, eso anunciamos. Pero eso es todo, ¿no? Alguien que podría decir, yo ya conozco del todo a Dios. La mejor manera hoy en día de conocer un poco más a Dios es a través de su palabra. Pero aún así, Él ha revelado solo lo necesario, pero llegará un momento, como dice el libro de Apocalipsis, donde estaremos con Él cara a cara, donde ya no habrá más templo, sino Él será, su presencia lo será todo. Verso 11, mira lo que dice. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era el niño. Y tú dices, ¿y qué tiene que ver esto? Haciendo entrar en contexto. Los dones son necesarios cuando en la iglesia, para la iglesia, porque estamos siendo edificados todavía como niños, pero llegará un momento en el que estaremos con Él, donde ya Él lo es todo. Pablo está diciendo, ahorita estamos en un proceso. Este proceso es temporal. Mientras tanto, a veces Dios ha dado dones y ejérzanlo con amor. Ese amor no va a dejar de ser, pero llegará un momento en el que esté en su presencia donde ya no habrá necesidad. El niño requiere niñera, pero el adulto ya no requiere niñera. Ya es adulto. En ese sentido, verso 12 dice, ahora vemos por espejo, dice, mira, oscuramente, dice Pablo, es decir, parte, ¿no? Mas entonces veremos, ¿qué dice? Cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es interesante. Hoy conocemos a Dios en parte, conocemos las cosas del Señor en parte, y mientras más nos vamos a su palabra y más buscamos de Él, conocemos un poco más, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que hay mucho más por conocer de Dios. Hay mucho más. Aquel que dice, yo ya conozco a Dios lo suficiente, créeme, no conoce nada de Dios. Mas si el que lo conoce cada vez más se da cuenta de que hay mucho más por conocer de Dios. Y en ese sentido Pablo está diciendo, oscuramente vemos hoy en día, porque todavía estamos en este mundo, pero llegará un momento donde estaremos con Él cara a cara. Pero mientras tanto, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ejercer sus dones con amor. Luego dice el verso 13, y ahora permanecen, dice, la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dice, Pablo está haciendo una especie de resumen, dice, pero mientras tanto todavía necesitamos, ¿qué? Tener fe. ¿Fe para qué? Dice, pues yo ya creía en Cristo, ya no necesito fe. No, la fe no solamente es para levantar mi manito y decir, entregué mi vida a Cristo. La fe es para vivir todos los días creyendo en Cristo. La fe es para que cuando vengan esos ataques del enemigo y me digan, mira que has fallado en esto, en aquello, o tú antes eras así o asá, la fe sirve para decir, no, pero Cristo murió en la cruz por mí, está escrito en su palabra y yo he creído en Él. Esa es la fe. ¿Qué más dice? La esperanza. La esperanza es para vivir este presente en santidad esperando su segunda venida. No es que vivimos al azar, como dicen los científicos, los famosos creadores del Big Bang, por así decirlo. No venimos al azar, ni vivimos al azar, vivimos con un propósito. La Biblia en Colosenses 1:16 dice que todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. De Él venimos, por Él estamos aquí, para Él estamos aquí y con Él nos vamos. Ese es vivir en esperanza. Mientras tanto me corresponde ejercer mis dones, ¿cómo? Con amor.
Y eso está hablando Pablo. Finalmente, cuando estemos allí en su presencia, vamos a entender realmente el amor de Dios. Realmente vamos a comprender su amor. Mientras tanto, si ya hemos comprendido parte del amor de Dios, somos llamados a amar al prójimo así como Dios nos ha amado. ¿Cuántas veces dijo Jesús que había que perdonar? 70 veces. ¿Ya estás contando? Eso fue una alegoría, ¿no? En el sentido de que siempre debemos estar dispuestos, por ejemplo, a perdonar. A dar la otra mejilla, también es otra alegoría, en que si te hacen un mal, tú respondes con un bien. ¿Eso requiere de sentimientos o de decisiones? Decisiones. Porque si nos guiamos por nuestros sentimientos, créeme, hay momentos en que, o sea, mijito, ¿no? Da gana de destrozarlo, pero... Y si Dios fuese así, ¿te imaginas? Cada vez que le fallamos, ¡ay! Le mando un rayo y ya. No fue. Dios no vive por sentimientos, Él decidió amarnos y Él lo ha estipulado en su palabra, entregó a su Hijo por ti y por mí. ¿Qué tal si oramos y disponemos nuestros corazones para luego celebrar la Santa Cena esta noche? Amén. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra.